Buenos días, jóvenes. Hoy comenzamos tema nuevo. Vamos a ver por ahí las partes de la estadística y las partes de una investigación estadística más adelante. Pero bueno, vamos a comenzar con esto. Primero, ¿qué es la estadística? Bueno, la estadística es el estudio científico relativo al conjunto de métodos y técnicas encaminados a la obtención, representación y análisis de observaciones numéricas o categóricas. Esto con el fin de describir la colección de datos obtenidos, así como inferir generalizaciones acerca de las características de todas las observaciones y tomar las decisiones más acertadas en el campo de su aplicación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, básicamente la estadística es la ciencia de la recolección y de la interpretación de datos numéricos o categóricos. Básicamente la estadística nos va a recabar datos y los va a interpretar. Y bueno, con esto dicho, las dos partes de la estadística son más claras todavía. Bueno, la estadística descriptiva es la ciencia que recopila, organiza e interpreta la información numérica o cualitativa. Y bueno, tiene como propósito presentar resúmenes de un conjunto de datos mediante representaciones tabulares o gráficas. Esta es la primera estadística, la estadística que se dedica a recabar datos. Segundo, la estadística inferencial. Bueno, este es el conjunto de técnicas que se utilizan para obtener conclusiones que sobrepasan los límites del conocimiento aportado por los datos. Y bueno, busca obtener información de un colectivo mediante un metódico procedimiento de manejo de datos de la muestra. Básicamente la estadística trabaja de esta forma. Tenemos nuestros datos por ahí en el campo de estudio, por ejemplo, diferentes experimentos hechos en un laboratorio. Todos estos datos son recopilados por la estadística inferencial. La estadística inferencial lo que va a hacer es juntar los datos y mostrarlos de la forma más clara y sencilla posible. Para eso utiliza ciertas herramientas como son las gráficas, las tablas, algunos histogramas, por ejemplo. Y de esta forma representa los datos de manera más sencilla. Y la estadística inferencial, que es como el cerebro de todo este procedimiento. Bueno, básicamente lo que hace la estadística inferencial es leer los resultados y hacer interpretaciones. Y bueno, aquí tenemos una pequeña descripción. Básicamente hay dos partes de la estadística: la que recopila y muestra datos de forma ordenada y la que procesa datos para darles una interpretación. Eso es todo lo que hace la estadística: juntar datos, organizarlos, mostrarlos de forma ordenada y hacer una conclusión, hacer una representación de lo que los datos están diciendo, o tratar de hacer una pequeña lectura. En el caso de, bueno, por aquí entraría también la probabilidad. Tratar de predecir un resultado en base a datos obtenidos también es parte de la estadística inferencial. Y bueno, si quieren poner pausa y copiar este diagramita y la descripción que tenemos aquí. Y bueno, pasamos a lo que es una investigación estadística. Bueno, básicamente la investigación estadística es la única herramienta que tenemos hoy día para abordar ciertos temas que no pueden ser representados por leyes deterministas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, básicamente si no tenemos una fórmula matemática que describe un fenómeno, o si no tenemos una explicación química de cierto fenómeno, o con cualquier área del conocimiento, podemos hacer una especie de predicción de su comportamiento, de su comportamiento futuro. Por ejemplo, la física nos dice que la fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración. Y bueno, ya sabemos cuánto vale la aceleración, sabemos cómo hacer estas fórmulas, pero si no lo supiéramos, lo que necesitaríamos hacer es realizar muchos experimentos en los cuales se mida la fuerza
que un objeto genera y bueno, ir sacando algún tipo de relación que haya entre el aumento de peso y el aumento de tamaño de un objeto que es del mismo material. Después de presentar estos informes, podríamos concluir de forma inferencial que a mayor masa o a mayor tamaño de un objeto del mismo material, la fuerza ejercida va a ser mayor. Entonces esta sería una forma así muy sencillamente explicada de cómo una investigación estadística con pruebas nos puede ayudar a describir algo. Desde luego en la física no se necesita, o bueno, no se necesita este nivel porque tenemos las fórmulas. Pero existen algunos otros fenómenos en la naturaleza que no son tan fáciles de predecir con fórmulas como lo es con aproximaciones estadísticas. Y bueno, la investigación estadística consta de 5 diferentes etapas. La primera etapa, en esta se plantea un problema o un tema de interés sobre el que se quiera resolver o se quiera recopilar datos. La segunda etapa es la elaboración de un instrumento de recolección de datos, tales como la observación, la encuesta, la entrevista o el cuestionario. Básicamente en la segunda lo que hacemos es elaborar un instrumento que nos ayuda a juntar datos, ya sea un conjunto de preguntas, alguna encuesta por ahí. Y la tercera parte, bueno, pues ya es la aplicación de el instrumento. Por ejemplo, si en la primera etapa escogemos como tema de interés el uso de cierta marca de celular, la relación que tiene el crecimiento del uso de cierta marca de celular. Bueno, en la segunda etapa lo que vamos a hacer es crear una especie de serie de preguntas, una entrevista que hacerle a personas respecto a la marca de su celular. Después la tercera etapa sería aplicar este instrumento, o sea, ir a campo y buscar personas a las cuales entrevistar. La cuarta etapa sería el procesamiento de la información obtenida. Básicamente todo lo que obtengamos de las entrevistas lo vamos a juntar en diferentes herramientas como pueden ser tablas, gráficas. Vamos a procesar toda la información que hayamos obtenido, organizarla, presentarla y hacer cálculo de medidas descriptivas. Y la quinta etapa básicamente va a ser la descripción o el análisis e interpretación de los resultados. En este caso, si decimos que esta entrevista se hizo o esta encuesta se hizo en una determinada zona de la ciudad y salió que, por ejemplo, la marca iPhone es la más comprada ahí, podemos a partir de ahí establecer ciertas referencias: el nivel socioeconómico de la zona en la que se hizo la entrevista, la economía actual del estado o del país en ese momento. Entonces todos estos factores nos van a poder ayudar a hacer un análisis y una interpretación de todo lo que hemos obtenido en nuestras etapas anteriores. Y bueno, hasta aquí fue la clase de hoy. Ya saben, la evidencia para hoy pues es todo esto copiado. Si quieren añadir por ahí un dibujo, por ahí alguno de los ejemplos que comenté, pueden hacerlo. Pero lo básico que tienen que tener es la información esta de aquí, de la definición de estadística, la definición de cada una de las partes de la estadística, este mapa mental con su descripción y la investigación estadística, todo esto. Y pues claro, las etapas de la investigación. Entonces bueno, sería todo. Nos vemos en la siguiente clase. Como ya estarán viendo, no vamos a seguir mandando la tarea al correo. Voy a abrir grupos de Classroom. En breve les mando el código de la clase. No sé si puede hacerlo hoy mismo o puede hacerlo mañana, pero sus tareas háganlas y guárdenlas. O por ejemplo aquí, que es nada más copiar lo que vimos hoy, háganlo, copienlo y guárdenlo.
Cuando yo les pase el link de, bueno, más bien el código para inscribirse a la clase, ahí va a haber un espacio para que suban sus evidencias. Eh, bueno, entonces ya les habré enviado, me imagino, un video con el pequeño tutorial de introducción al Classroom. Si no se los he enviado, se los voy a enviar después de este. Y bueno, ahí viene la información completa. Muchas gracias y hasta la siguiente clase.